Buenos días. Un placer estar aquí en la inauguración de este curso sobre Poder Judicial y Estado de Derecho. Aunque parezca un tema que es muy tratado, lo cierto es que hay que seguir tratándolo. Basta coger cualquier periódico y en las primeras páginas pues nos podemos encontrar permanentemente, aparte de noticias de COVID, pues noticias que hacen referencia a asuntos de gran relevancia en materia de administración de justicia. Por otro lado, este es un curso con arraigo aquí en el Escorial, es de los que ya tiene trienios y es un curso imprescindible. Por el contenido, creo que va a ser un curso de gran interés, de sumo interés, porque va a tocar algunos temas que todavía la ciudadanía debate o no comprende exactamente, por ejemplo, qué es lo que ha ocurrido con el estado de alarma, la declaración del estado de alarma, esta sensación que tienen algunos ciudadanos, incluso algunos juristas, ¿no?, de que se declara la inconstitucionalidad pero no tiene ninguna consecuencia, ¿no? En fin, todo esto yo creo que aquí lo vais a dejar muy claro. Importantísimo que se hable de la posibilidad de un modelo estable del gobierno de los jueces, que parece que es una asignatura pendiente que no sabemos resolver, independencia, tutela judicial efectiva, es decir, temas clásicos, pero temas que son de capital importancia. Tenemos la suerte de que está con nosotros hoy en la inauguración la ministra de Justicia, Pilar Llop, que sé que está encantada de estar aquí porque además ella también tiene arraigo en el Escorial y en la Complutense. Es egresada de la Complutense, esto lo digo con mucho orgullo. Quiero saludar al director y a la secretaria del curso y felicitarles, por un lado, por la iniciativa y, por otro lado, por el desarrollo del contenido. Juan Ángel Moreno y María Jesús López, felicidades y muchísimas gracias. En la mesa nos acompaña Manuel Almenar Belanguer, que es magistrado de la Audiencia Provincial de Pontevedra y el presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, y Pilar Llop, que como hemos dicho es la ministra de Justicia, y no tengo que hacer referencia a su currículum porque le precede. Yo no quiero quitar más tiempo, más allá de, en nombre del rector, dar la bienvenida a todos, desear un magnífico curso, agradecer muchísimo a los compañeros de mesa que estén aquí y muy especialmente a la ministra, que seguro que no tiene nada que hacer en estos días, que haya decidido estar con nosotros. Así que sin más y agradeciéndoles a todos su presencia, doy la palabra a don Manuel Almenar, magistrado de Audiencia Provincial de Pontevedra. Cuando quieras. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y buenos días. Mis primeras palabras han de ser, no podía ser de otra manera, de agradecimiento. De agradecimiento primero a la ministra de Justicia, doña Pilar Llop, por haber encontrado en su agenda un hueco para estar hoy con nosotros. Hace apenas 2 semanas que tomó posesión y me consta que está intentando atender los múltiples frentes derivados de la necesidad de retomar los proyectos en curso en justicia e impulsar otros nuevos. Frentes que se incrementan, como todos los que estamos aquí sabemos, justo la última semana hábil antes del mes de agosto, en el que parece que los despachos abren las puertas, vuelcan y nos encontramos con todos los asuntos encima de la mesa cuando pensábamos que ya estábamos a punto de cerrar. Pues estoy convencido de que lo mismo sucede en el ámbito político y en concreto en el ámbito político del Ministerio de Justicia, que está íntimamente ligado al nuestro. Agradecimiento a la ministra y al mismo tiempo reconocimiento por la iniciativa que hizo pública hace unos días sobre la puesta en marcha de un programa, un sistema de becas para opositores sin recursos. Desde la Asociación Profesional de la Magistratura llevamos defendiendo desde hace ya muchos años que nadie con vocación y con preparación para ser juez debe abdicar de esa posibilidad por carecer de los recursos necesarios. De ahí que ya desde el año 2016 mantenemos
un modesto sistema de ayudas de 30 becas, precisamente para dar la posibilidad a aquellos que quieren ser jueces, que valen para ser jueces, pero que carecen de los recursos necesarios para ello. La iniciativa de la ministra revela una sensibilidad especial por esta situación y, desde luego, pues, es mucho mejor que cualquier iniciativa más o menos privada como pudiera ser la nuestra. Que esto resida en el ámbito público, yo creo que es una buena noticia para todos. Y agradecimiento, como no podía ser menos, a la Universidad Complutense, en la persona de la secretaria general, doña Araceli Manjón, con la que llevamos colaborando ya desde el año 1994, van 28 años, que nos presta tan amablemente sus instalaciones, en lo que pone de manifiesto el fruto positivo de la colaboración entre la universidad y la justicia práctica. Yo creo que este es el camino a seguir por parte de todos, el diálogo, el trabajar juntos, el cooperar. Y agradecimiento, finalmente, a los patrocinadores, tanto la Fundación Telefónica como la Fundación Walter Kluges, que hacen posible la celebración de este curso, y a los que, en un trabajo que muchas veces no se ve y no se valora, pues al director del curso y a la secretaria del curso, que son los que, minuto a minuto, con todos los enfados a veces, con todos los dolores de cabeza, pues han conseguido que podamos estar aquí todos celebrando, como digo, este curso sobre Poder Judicial y Estado de Derecho. Gracias a todos. Como decía la secretaria general, la finalidad de estos cursos desde el año 1994 ha sido siempre la misma: detectar aquellas cuestiones de actualidad que guardan relación con el Poder Judicial para abordarlas. Y ahora, pues muchos de ustedes dirán, bueno, en 28 años no se ha conseguido abordar todos los problemas que se generan en relación con el Poder Judicial, pues caramba, parece que esto es un poco repetitivo, ¿no? Pues no. Lo cierto es que continuamente, como se acaba de poner en relieve, están saliendo nuevas cuestiones de actualidad. Y en este curso nos vamos a centrar en dos, fundamentalmente. La primera, la lucha jurídica del Poder Judicial frente a la pandemia, analizando toda la normativa relativa al estado de alarma, la normativa nacional y la normativa autonómica, que tantos quebraderos da en cuanto a su interpretación y aplicación, como estamos viendo día a día y acaba de poner en relieve la secretaria general. Y la segunda cuestión de actualidad es la relativa al modelo de gobierno del Poder Judicial. El gobierno del Poder Judicial, tan goloso para otros poderes del Estado, que lleva 3 años sin renovar. En concreto, el 4 de diciembre, pues ahora ya los 3 años. A lo largo de estos días se va a analizar en profundidad estas dos cuestiones y todas las implicaciones que llevan consigo, respecto de las que ya quisiera yo tener tan claro como la secretaria general que vamos a llegar a alguna conclusión, porque, en fin, confío en las aportaciones de todos ustedes para que sea posible. No obstante, quisiera aprovechar también la ocasión para trasladarles o expresar una preocupación. Hace unos días hemos tenido conocimiento del informe sobre el Estado de Derecho, en el caso de España, en lo referido a España, de la Comisión Europea. Por más que se discuta, o por más que se niegue, España es un Estado de Derecho. De eso no hay la más mínima duda. Y quien lo niegue lo está haciendo con un interés que todos podemos imaginar. España, insisto, es un Estado de Derecho. Ahora bien, también es cierto que en los últimos tiempos se detectan algunas actitudes difícilmente conciliables con los principios y valores que inspiran ese Estado de Derecho y con los estándares en materia de independencia judicial. Y eso está generando, pues, una preocupación cada vez mayor en los jueces. Y cuando me refiero a jueces me refiero a Poder Judicial, no a otros poderes del Estado ni a otros órganos distintos. La crítica, que es consustancial y necesaria en un Estado de Derecho, porque sin crítica no hay Estado de Derecho, no hay debate, no hay discusión. La crítica se está transformando en ocasiones en descalificaciones y amenazas más o menos veladas en medios y sobre todo en redes sociales a los jueces que tramitan determinadas denuncias o que sustancian determinados asuntos, sobre todo por parte de personas con cierto relieve
y que cuestionan esas resoluciones. Y no estoy hablando ya de resoluciones del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional, que parece que están en boca de todos, sino cuestiones del juez del pueblo, del juez del partido judicial de al lado. Este permanente cuestionamiento de las resoluciones judiciales termina por dañar la confianza de los ciudadanos en la justicia, la credibilidad de la propia justicia. Yo estoy convencido de que contamos con la ministra para reforzar esa credibilidad, para reforzar la confianza de los ciudadanos españoles en la justicia española. Y una segunda cuestión que estamos todos observando, sobre todo desde el último año, es ese rum en redes, sobre todo en redes sociales, que son las que permiten decir cualquier cosa sin que figure el autor y por tanto sin responsabilidad. Ese rum es un mensaje muy claro de que los jueces pues somos de familia bien, ricos, conservadores y franquistas. Bueno, yo creo que aquí los dos que estamos sentados en la mesa somos el ejemplo contrario de ese mensaje que se intenta trasladar, mensaje que tiene una finalidad y es hacer ver a los jueces como enemigos de la democracia, como personas que están a otros intereses. ¿El problema cuál es? Que a pesar de que ese mensaje es falso, la realidad lo está demostrando permanentemente, bueno, pues es la estrategia de Goebbels. Una mentira 1000 veces reafirmada se termina transformando en verdad. Bueno, pues contra eso también tenemos que luchar los jueces, para hacer ver cuál es la realidad del día a día de los 5.500 jueces que están defendiendo hasta el último instante los derechos y libertades de los ciudadanos en nuestro país. Expresada la preocupación, pues termino con una conclusión positiva. Pese a todo, la justicia en España funciona. No tan bien como todos quisiéramos, pero funciona. Si tienen ocasión de ver o de echar un vistazo al último informe de Metroscopia, que se publicó el pasado 20 y 21 de abril de este mismo año, las conclusiones son que para los españoles la justicia española es plenamente confiable. Representa la última garantía de los derechos y libertades fundamentales. Es impermeable a la corrupción y a cualquier intento de presión. Y los jueces españoles son competentes y están muy bien preparados. Esta encuesta, los resultados de esta encuesta, pues hubieran sido los mismos si lo hubiera hecho yo a mano rellenando los datos que se recogen, pero no. Esto se hace sobre una base de miles de ciudadanos. La mitad de ellos han tenido contacto, el 47% de ellos han tenido contacto con los tribunales. El resto simplemente lo que les llega. Quedémonos con esta conclusión. Es cierto, para ser también todos realistas, que a continuación el 74% de los españoles dice que la justicia española no funciona bien, que es lenta. Pero también que el 79% a continuación dice que esa lentitud responde a la falta de recursos, a la tradicional, a la secular falta de recursos de la justicia española. Cuento también con la ministra para conseguir resolver, sanar esas carencias y que la justicia en España pues, disponga de los recursos que todos queremos para poder hacer nuestro trabajo como debemos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por tus palabras y ahora le damos la palabra a la ministra para que se dirija a nosotros y finalmente les ruego que declare inaugurado el curso. Gracias, ministra. Muchísimas gracias, director y secretaria del curso, Juan Ángel Moreno García y María Jesús López Chacón, compañera además de Escuela Judicial de Promoción, presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, Manuel Almenar. Muchísimas gracias también por esta introducción magnífica que has hecho y que
me pone aún más los pies en la tierra. Ya los tengo, yo soy una persona que tiene los pies en la tierra siempre, pero escuchándote, lógicamente, bueno, coincidimos en muchas de las grandes cuestiones que planteas, grandes y pequeñas, ¿no? También esa justicia de pueblo, yo vengo de ahí también, de la justicia de pueblo. Y querida Araceli Manjón, secretaria general de la Universidad Complutense de Madrid, también, bueno, Manuel Almenar fue jefe mío en el Consejo cuando yo era letrada en el Gabinete Técnico, y Araceli también compañera de publicaciones de Derecho Penal, delitos contra el orden público, obstrucción a la justicia, bueno, cuestiones también muy importantes y muy interesantes. Así que estoy aquí en mi casa, en mi alma mater. Yo estudié en la Universidad Complutense de Madrid. Estoy también en el Escorial, que fue uno de mis destinos judiciales, el Juzgado Mixto 3 del Escorial, y así que me encuentro en casa también en compañía de personalidades del mundo de la justicia, de hombres y mujeres de la justicia que también conozco, no solo jueces y juezas, sino también magistrados, magistradas, sino también letrados de la Administración de Justicia que veo por ahí, personas del mundo de la academia también. Es para mí, por tanto, un honor estar aquí en esta inauguración del curso de verano que aborda unas temáticas que no podían ser más importantes y más oportunas en este momento. Estado de Derecho, normalidad constitucional y estado de alarma en el marco de los derechos fundamentales y las libertades públicas, el órgano de gobierno del Consejo General del Poder Judicial en relación a la independencia judicial y el desarrollo de las nuevas tecnologías en el ámbito de la Administración de Justicia, uno de los ejes de nuestro gran proyecto Justicia 2030, y lo digo en plural, nuestro gran proyecto, porque es un proyecto común a todos y todas las asociaciones, jueces y juezas, fiscalía, forensías, letrados de la Administración de Justicia, resto de colaboradores, abogacía, procuraduría, graduados sociales, notarios, registradores, todos están participando junto con las comunidades autónomas y las entidades locales a través de la Federación Española de Municipios y Provincias en la elaboración de ese gran proyecto de país que es Justicia 2030. Todos son temas de gran interés los que se van a tratar a lo largo de estas jornadas para la opinión pública española, pero también para la opinión pública internacional y europea. Como acaba de mencionar el presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, hay un informe muy reciente, de 21 de julio, el informe sobre el Estado de Derecho, que habla de la situación en España de la justicia relacionada con nuestra democracia, una comparativa con otros países de la Unión. Las primeras frases del abstract, las dos primeras frases son: el sistema judicial español continúa afrontando algunos desafíos. Estamos todos de acuerdo. Como ha dicho Manuel, te voy a llamar Manuel, discúlpame, como ha dicho Manuel, el presidente, llevamos años y años debatiendo críticamente sobre nuestro modelo institucional, no solo el Consejo General del Poder Judicial, sino todo el modelo constitucional que fue diseñado por el legislador constituyente. Y eso está muy bien, hay que ir en búsqueda de la perfección. Una cosa es debatir sobre los modelos y otra cosa es lo que también él ha mencionado, cuestionar los sistemas. Cuestionar el sistema judicial, como se hace a veces impunemente y con gran desconocimiento en redes sociales. Que las redes sociales, que son un elemento privado, esas plataformas en las que de momento no hace falta identificarse, esas redes sociales luego crean opinión pública que impacta directamente sobre las elecciones generales, sobre quiénes van a ser los representantes de la ciudadanía y sobre todo el sistema. Y es en momentos como este, en momentos de crisis, cuestionar a las instituciones, quienes tienen que dar respuesta a los ciudadanos, a sus problemas, es algo muy peligroso. Bueno, el sistema continúa afrontando algunos desafíos, dice, y en particular la segunda frase del abstract, la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial, que persiste a falta de acuerdo parlamentario para la renovación también de varios órganos constitucionales. Todos lo sabemos. El Tribunal Constitucional lleva 2 años ya de prórroga, necesita también proceder a la renovación de la parte que corresponde de los miembros del Tribunal Constitucional, a la que se añade también una situación que genera deficiencias.
que en su trabajo diario, que es que falta uno de los magistrados. Hay una vacante desde hace unos meses en el Tribunal Constitucional y el presidente no puede ejercer su voto de calidad. Además, la Defensoría del Pueblo también lleva años pendiente de renovación, un órgano tan importante para nuestro Estado de Derecho en materia de derechos humanos, nada más y nada menos que en materia de derechos humanos, que ejerce con independencia, transparencia y con mucha profesionalidad. Y también, bueno, el Tribunal de Cuentas, ¿no?, que es necesario. En el mes de julio termina el plazo para la renovación del Tribunal de Cuentas y me imagino que con el bloqueo que hay parlamentario, ciertamente hay un bloqueo parlamentario, no es posible proceder de modo inmediato a la renovación de estos órganos constitucionales. Sinceramente, yo no contemplo otro escenario más que el que se proceda a cumplir con la Constitución, que el que se sea leal con la Constitución. Hay un grupo político que es el Partido Popular, y siento decirlo en este foro, pero es quien está bloqueando, porque la condición que está poniendo el Grupo Popular es que primero se reforme la ley orgánica para el sistema de elección y después se proceda a renovar el Consejo. El Gobierno de España, lógicamente, quiere cumplir con la Constitución, es leal con la Constitución y entiende que debió haberse procedido ya a la renovación del órgano constitucional y luego podemos abrir el debate sobre los modelos que hay de Consejo General del Poder Judicial, de órganos de gobierno del Poder Judicial. Creo que el debate es sano. Creo que hay que explicar a la ciudadanía que es quien elige luego a sus representantes en el Parlamento, quienes, según nuestro modelo, luego eligen a los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Hay que explicarles cuáles son los modelos, cuáles son los pros y los contras, las ventajas y las desventajas. Pero es el modelo que diseñó el legislador constitucional y es imprescindible, perentorio, cumplir ya de una vez con la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Yo no cuestiono a quienes han estado en el Consejo General del Poder Judicial. Creo que han hecho un gran trabajo con ese modelo que se eligió. Han hecho grandes informes a la legislación, bueno, a los proyectos de ley que vienen del Gobierno. El Gobierno, lógicamente, está ahora en un proceso de reforma legislativa en el ámbito judicial que impacta directamente al ámbito judicial y esto, al menos en ese informe, se valora de un modo muy positivo. También el proceso, sobre todo hacia la digitalización, la verdadera digitalización, la transición digital, que de una vez por todas necesita nuestro sistema judicial. Esa modernización tecnológica. Nadie entiende que si se han enviado cohetes a Marte, en los juzgados todavía no tengamos sistemas compatibles, que podamos hablar entre nosotras, con la complejidad que tiene nuestro sistema, porque ya sabemos que España es un Estado compuesto, unido por comunidades autónomas, no dividido entre comunidades autónomas, unido por comunidades autónomas, y que 12 de ellas tienen competencias transferidas en materia de justicia. Es muy importante todo esto que estoy comentando porque este informe sobre el Estado de Derecho aborda otros aspectos que también impactan en el sistema judicial y en el órgano de gobierno. Habla del Parlamento, de las Cortes Generales. Habla de ese código ético que cuando fui presidenta del Senado tuve ocasión de impulsar y se aprobó en octubre del año 2020, el Código Ético de Cortes Generales. Un código ético que nos reclamaba Greco, el Grupo Anticorrupción del Consejo de Europa. Se cumple así con la recomendación de Greco y esto es muy importante porque los poderes nos relacionamos entre nosotros. Cuando hablamos de la separación de poderes, la separación de poderes no se debe entender hoy en día, y menos con nuestro diseño constitucional, institucional, no se debe entender como compartimentos estancos en que los poderes no hablan unos con otros. Los poderes se relacionan. Si se aprueba este código ético, si las personas que están en el Parlamento son personas éticas, también a la hora de proceder a nombrar a sus representantes en otros organismos, Tribunal Constitucional, en la cuota que le toca, Consejo General del Poder Judicial, Defensor del Pueblo, también se elegirán a personas éticas. Todo está relacionado, todo en nuestro sistema institucional. Tenemos un gran sistema institucional en España. Y también hace mención, lógicamente, al ámbito del acceso a la información, transparencia, rendición de cuentas, participación, responsabilidad e integridad pública que corresponde
a los miembros del Gobierno. Y esto también es muy importante cuando nos relacionamos entre los poderes. No es al Gobierno al que corresponde renovar el Consejo General del Poder Judicial. No es el Gobierno el que debe hacer un proyecto de ley para tocar el órgano nada más y nada menos que del Gobierno del Poder Judicial. Eso debe ser el Parlamento, el Poder Legislativo. Y también quiero que quede claro el respeto de este Gobierno hacia nuestro sistema institucional y hacia el Consejo General del Poder Judicial. Y también hace mención a algo que es una pata esencial de nuestro Estado de Derecho y de nuestra democracia, que es la información, los medios de comunicación y la libertad de información. Como ven, todos son aspectos básicos que se encuentran en ese paraguas del Estado de Derecho, son dovelas del arco constitucional que sustentan el arco constitucional y que yo estoy segura que se van a debatir y van a salir a lo largo de estas jornadas porque son cruciales, son muy importantes y van a generar, estoy segura, que muchísimo debate. Respecto a la renovación del Consejo, este informe sobre el Estado de Derecho hace un diagnóstico de la situación, habla de la situación interina del actual Consejo, habla de la última reforma que se hizo para limitar las competencias del Consejo en funciones y, lógicamente, habla, ya lo he dicho, del bloqueo parlamentario y apunta también a que haya un posible, que se debata un cambio de modelo. Y esta es la situación. Y como ya les he dicho, el modelo que cree que el Gobierno de España legítimamente lo piensa es el más adecuado, es el modelo en el que el Consejo General del Poder Judicial es un verdadero poder del Estado. Tiene que tener su origen igual que el resto de poderes del Estado porque lo dice la Constitución, todos los poderes del Estado emanan del pueblo español. Es necesario ese origen en el pueblo español, esa legitimación popular. Si esto no fuera así, si no existiera esa legitimación popular, el Consejo General no sería del Poder Judicial, no sería un poder del Estado y nos encontraríamos con una situación complicada porque habría un desequilibrio según nuestro sistema, el nuestro, el español, el que defendemos, habría un desequilibrio entre los distintos poderes del Estado. El Poder Judicial, por lo tanto, quedaría al margen del sentir ciudadano. Es que los ciudadanos no tienen nada que decir sobre cómo se aplican las leyes, sobre cómo se interpretan las leyes. Lo hemos visto en la sentencia de la Manada. Los ciudadanos no tienen nada que decir en quiénes quieren que sean sus representantes, que a su vez eligen a quienes hacen la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Los ciudadanos son quienes reciben la justicia, a quienes se aplica la justicia y, por supuesto, el Poder Judicial también es de los ciudadanos, tiene que ser de los ciudadanos, igual que el resto de los poderes del Estado. Yo le transmití al comisario de Justicia europeo cuando yo llegué un lunes al Ministerio y el jueves ya estaba en un Consejo de Ministros europeo donde se trataron temas muy interesantes sobre inteligencia artificial, modernización de la justicia, derechos de la infancia y adolescencia, que como saben España acaba de aprobar su ley de violencia contra la infancia y la adolescencia, y tuve ocasión de tener una reunión bilateral muy intensa con el comisario de Justicia, con el señor Reinders, y allí le expliqué cuál era nuestra versión sobre el primer borrador que se hacía sobre el Estado de Derecho de España y que nos colocaba a nivel de otros países de Europa como Hungría y Polonia. Sinceramente, me parece injusto. España es un país que ha compartido y que comparte los valores europeos. España es un país que ha hecho leyes fundamentales en desarrollo de derechos humanos en nuestra democracia. La ley contra la violencia de género, la ley de igualdad, la ley en esta legislatura que aprueba la ley de la eutanasia, la ley, ya digo, de violencia contra la infancia y la adolescencia, la ley de modificación del Código Civil y Procesal para el acompañamiento a las personas con discapacidad en la toma de sus decisiones, algo que afecta a la dignidad de los derechos humanos de las personas con discapacidad. España comparte los valores europeos, es un país pionero en democracia solidaria. En España se salvan vidas.
En España se salvan vidas por el desarrollo avanzado, por ejemplo, en materia de trasplante de órganos. Tenemos una legislación muy avanzada que ha permitido que seamos líderes a nivel mundial en trasplante de órganos, en seguridad vial, en materia de igualdad de género, y otros países europeos y otros países, terceros países del entorno mundial, giran sus miradas hacia nosotros a la hora de buscar referentes en avances de derechos humanos y fundamentales. Y eso, ahí, el Poder Judicial, los jueces y las juezas, la jurisdicción, que es algo distinto del Consejo General del Poder Judicial, la jurisdicción tiene un papel fundamental. Y así se lo expliqué al señor Reinders cuando me dijo que es que hay una percepción muy negativa de la independencia judicial. Y le dije, oiga, es que una cosa es el Consejo General del Poder Judicial y lo que está ocurriendo con este bloqueo que desgasta la imagen de ese poder y la imagen de todas las instituciones, porque también desgasta la imagen del Parlamento. ¿Cómo es posible que el Parlamento no sea capaz de llegar a un acuerdo en algo tan fundamental como es la renovación del órgano de gobierno cuando lo exige la Constitución y pone un plazo? Estamos en un Parlamento muy fragmentado, es verdad, cuesta mucho llegar a acuerdos, pero somos personas de Estado, tenemos que estar a la altura. Y yo apelo a los grupos parlamentarios a que renueven de una vez por todas el Consejo General del Poder Judicial. Y si es necesario que desde el Gobierno animemos a ese proceso, abramos espacios de diálogo para que pueda haber un entendimiento, no duden que el Gobierno de España está comprometido con esa finalidad. Pero otra cosa es la jurisdicción. Es así, la jurisdicción, la que ejercen los jueces y las juezas desde el último pueblo de Molina de Aragón, que fue mi primer destino. Yo creo que uno de los juzgados de la España más despoblada, probablemente, hasta el Tribunal Supremo, la jurisdicción. Y la jurisdicción, como ha dicho el presidente de la APM, es absolutamente independiente y esto tiene que estar fuera de toda cuestión, fuera de toda cuestión. Bueno, yo que soy un poco provocadora, a mí me gusta provocar porque creo que hay que provocar el debate, lo hago con constructividad y también estoy segura que me van a criticar muchísimo, pero estoy para que me critiquen, eso sí, que sea una crítica de altura, una crítica elaborada, construida, una crítica intelectual, no una crítica vacía. Vamos a debatir y aquí se va a debatir. Yo voy a estar muy atenta, no puedo quedarme a todas las jornadas, pero voy a estar muy atenta a todo lo que se diga, porque creo que se van a arrojar importantes conclusiones. Es necesario debatir. Tengo una mala noticia. Seguiremos debatiendo durante muchos más años. Se cambie o no se cambie el sistema de elección del Consejo, porque España es un país muy crítico y eso está muy bien, eso también forma parte de nuestra democracia. Y también tengo otra mala noticia para agoreros, para los profetas del fin del mundo, para los terraplanistas. Muy mala noticia. En los últimos informes que se han hecho en The Economist, España es una democracia consolidada, nuestra democracia sigue viva y sus constantes vitales, que son las instituciones y fundamentalmente el Poder Judicial, los jueces y las juezas que están todos los días ahí poniendo sentencias, los fiscales, todos los sectores profesionales de la Administración de Justicia hacen que las constantes vitales de nuestra democracia sigan vivas. Así que mala noticia para los agoreros, buena noticia para nuestra democracia. Bueno, también quiero hablar de algo importante y es que, fíjense, hay un informe, un estudio muy interesante que ha presentado la Fundación Alternativas. Y yo he hecho aquí el órdago para que luego, pues en los debates, si se puede, se hable de esto también. Fundación Alternativas destaca que 3 de los 5 países en los que los ciudadanos evalúan de manera más positiva la independencia judicial, que son Austria, Finlandia y Alemania, no cuentan con un Consejo Judicial que gobierne a los jueces, sino que es el propio Ministerio de Justicia, el Poder Ejecutivo, el que gobierna a los jueces. Esto es importante y esto también yo se lo dije al señor Reinders cuando le vi. Le dije, oiga, es que cada país tiene que buscar su modelo. Yo conozco muchos, he trabajado cuando estaba en el Consejo
en muchos países en situación de preadhesión, otros países cuando ya recién habían accedido a la Unión Europea, en otros países en América Latina, en temas de independencia judicial. Y puedo asegurar que no hay un modelo perfecto, no lo hay, pero hay que buscar el que mejor se adapte a nuestras instituciones, a nuestro sistema, nuestro entramado institucional. Bueno, pues se quedó un poco dubitativo diciendo, bueno, claro, o sea, yo estoy diciendo aquí que si el Poder Judicial interviene, resulta que hay otros países en que es el propio Ejecutivo el que hace las funciones de inspección de los jueces, que me parece una función muy importante. El que nombra a determinados cargos judiciales, me parece que también es una función muy importante. Es decir, vamos, por favor, a rebajar, imprescindible, en la situación política actual, el nivel de crispación, porque si hay crispación no nos vamos a escuchar y vamos a debatir serenamente sobre los modelos. Primero renovemos el Consejo y luego debatamos, que debatir ya digo que es algo muy sano y muy deseable. Así que siento ser provocadora, pero creo que también es mi obligación. Quiero hacer una breve referencia a otro tema que se va a tratar, pandemia y Estado de Derecho, todo este laberinto de resoluciones, también de resoluciones judiciales, pero también de decisiones políticas, de normativa autonómica y normativa estatal que se ha tenido que elaborar a lo largo de la pandemia, que no hemos salido todavía de la pandemia. Todavía estamos en una situación de pandemia y tenemos que ser muy prudentes. Yo creo que también se van a debatir, además con un nivel técnico, no puede ser más alto que el nivel técnico que se pueda tener aquí, sobre todas estas cuestiones. Pero yo quiero hacer una reflexión también provocadora. Si se va a hablar de estado de excepción y de estado de alarma, yo pido que se vea desde una perspectiva novedosa, que no se vea desde la perspectiva de los años 80, que es cuando se aprueba la ley, que nos traslademos al momento actual. Si la pandemia hubiera sucedido en los años 80, hace 30 y pico años, hubiera ocurrido un colapso absoluto del país. Se hubiera colapsado nuestro país a nivel sanitario, económicamente estaríamos en una crisis de la que igual todavía no hubiéramos podido salir. Las instituciones se hubieran colapsado absolutamente. Pero eso no ha pasado. No ha pasado porque hemos buscado soluciones tecnológicas que han sustituido la presencia, que nos han hecho estar presentes, no han sustituido la presencialidad, han sustituido a lo mejor la deambulación, el traslado, la presencialidad en física, gracias, pero no han sustituido en realidad la presencialidad, porque hemos estado presentes. El Senado, por ejemplo, en aquel momento yo tuve que gestionar aquella situación, hizo un pleno virtual, el primer pleno virtual de la historia de nuestra democracia, del parlamentarismo español. Yo creo que casi del mundo. Fuimos audaces y creativos a la hora de interpretar el reglamento dentro del bloque de constitucionalidad y se hizo en un momento muy importante que era para que Macedonia del Norte, la República de Macedonia del Norte, accediera a la OTAN en un momento en que España había pedido a la OTAN ayuda para tener determinados recursos para luchar contra la pandemia. Era muy importante que un país que tenía que acceder a la OTAN lo pudiera hacer para evitar el desastre humano que se hubiera podido producir en ese país. Y el Senado era la última institución y se nos acababa el plazo constitucional, el último país del mundo y la última institución que tenía que aprobar el acceso de Macedonia del Norte. Y nos inventamos, dentro del bloque de constitucionalidad, un pleno virtual. Pudo seguir la democracia. Se celebraron todos los plenos, con reducción de aforos, lógicamente. Se continuó con la actividad de las comisiones parlamentarias. Lo mismo ocurrió en el Congreso de los Diputados. Nunca cerramos la casa. Lógicamente se redujeron las visitas. ¿Y qué pasó en el sistema judicial? Yo aquí tengo que dar las gracias y creo que es lo más importante que hoy puedo hacer. Dar las gracias a todos y cada uno y cada una de los hombres y mujeres que habéis estado ahí al frente de vuestros juzgados,
de las fiscalías, de las forensías, de las oficinas de asistencia a las víctimas, de todo lo que tiene que ver con el sistema judicial, de todos los organismos que habéis estado ahí contagiándoos, luchando, continuando con la actividad judicial para dar una respuesta a los ciudadanos. Tampoco se paró el Poder Judicial, nada se paró. Es verdad que muchas empresas tuvieron que cerrar porque, lógicamente, eran actividades que requerían pues, esa presencialidad física y que estamos ayudándolas y que se han hecho desde el Gobierno de España muchas iniciativas para que salgan cuanto antes de esta crisis y con el menor daño posible, evidentemente. Pero también es verdad que la democracia siguió funcionando. Por tanto, cuando se analicen estas cuestiones, pongámonos también en esta perspectiva, en que todos los derechos, el concepto de la libertad, de ambulatoria, de la presencialidad, todo está cambiando y se está moviendo, todo se está sofisticando. No es lo mismo un estado de excepción en el que el Gobierno hubiera tenido que intervenir todas las comunicaciones para explicar puntualmente lo que estaba pasando, que se adoptaran determinadas medidas sanitarias, que no se pudiera salir de casa, que en un momento en el que esa comunicación se hizo con normalidad, que no hubo que intervenir medios de comunicación. Vamos a ponernos también en las perspectivas y vamos a analizar cómo evolucionan los derechos. También la violencia también evoluciona. A medida que una sociedad es más democrática, es más intolerante a la violencia también pues esto de las... Vamos interpretándola de otra manera, no es la violencia física solo, ya los insultos reiterados, ya todo nos va pareciendo cada vez más intolerable y eso está muy bien, porque es que vamos progresando y avanzando en respeto y en derechos y en convivencia. Y eso es lo que tenemos que hacer y a contribuir desde los poderes públicos. Bueno, solo ya, y termino, una pincelada con relación a un tema que a mí me preocupa muchísimo, que no sé si saldrá a lo largo de estas jornadas, pero probablemente también, que es qué ha pasado con la igualdad entre mujeres y hombres y qué ha pasado con la violencia de género durante el confinamiento y las medidas legislativas, los planes que se hicieron para combatirlo. Porque no tenemos que olvidar que detrás de las construcciones jurídicas hay personas y hay hombres y mujeres. Y las consecuencias de la pandemia han sido muy lesivas para los derechos fundamentales de las mujeres, para el derecho a la igualdad y para sus derechos de integridad física. Hay un informe del Banco Mundial que advierte de cómo las mujeres y las niñas se han visto afectadas de forma muy particular por la pandemia. Y en gran medida esto tiene a la larga impactos más fuertes sobre la economía, sobre el mercado laboral, sobre la brecha de género. Y, por ejemplo, seguro que han escuchado un informe que dice que las mujeres científicas, aquí lo tengo, que las mujeres científicas han publicado mucho menos que los hombres científicos durante la pandemia. Científicas en todos los aspectos, en el amplio aspecto de lo que consideramos. Yo no sé si el Consejo General del Poder Judicial, si aquí hay alguien que va a ser vocal, le lanzo el órdago también, a ver si coge el testigo. Si el Consejo General del Poder Judicial analizará ¿cuántas resoluciones han hecho los hombres y las mujeres juezas durante la pandemia? Porque evidentemente los cuidados han impactado de una manera absolutamente negativa sobre las mujeres durante la pandemia y se ha perdido un talento extraordinario. Bueno, esto era también, me parece que un informe del Banco Mundial que habla de que la brecha de género va a continuar por el impacto que ha tenido. Y luego también cómo la COVID-19 ha impactado negativamente en las mujeres, sobre todo mujeres que han vivido situaciones de violencia de género, trata y explotación sexual, mujeres prostituidas y colectivos especialmente vulnerables, mujeres también con discapacidad.
Sabemos que durante los momentos más estrictos de confinamiento hubo un número mucho menor de mujeres asesinadas que el mismo dato interanual, el mismo periodo en el año anterior. Lo que nos reafirma en que, evidentemente, el dominio del agresor sobre la mujer es el motivo que genera el hecho más brutal de la violencia de género, que es la lesión grave o el asesinato. Cuando se levantó el confinamiento más estricto y ya se pudo salir a la calle, alguien dirá, bueno, es que eso es porque como no podían salir a la calle, no podían ir a asesinar a la mujer que estaba en otro sitio. Lo curioso es que el porcentaje, abrumador, eran convivientes. Entonces, ese elemento no nos vale. Cuando se levanta el confinamiento hay un repunte. Hay un repunte de asesinatos, ya un repunte también de denuncias. Lógicamente no se podía ir a la policía o al juzgado a denunciar. Se podía ir, pero no se salía de casa para hacerlo. Cuando se levanta el confinamiento sí. Pero un dato muy importante es que las llamadas al 016 aumentaron un 57% durante ese confinamiento más estricto, que creo que lo que significa es que no hubo menos violencia de género, sino que, lógicamente, se denunció menos violencia de género. Bueno, solo quiero hacer ya por último una referencia a la participación que han tenido desde la asociación que está aquí representada y desde el mundo de la justicia a los grandes proyectos de Justicia 2030. Se van a continuar esos proyectos. Saben que ya se han transferido 27 millones de euros a las comunidades autónomas. Lógicamente hay que hacerlo en cogobernanza, en esa relación de diálogo horizontal entre las distintas administraciones, porque tienen la transferencia, la competencia transferida sobre los recursos humanos y materiales en materia de justicia, 12 de las comunidades autónomas, las otras 5 son competencia territorio-ministerio. Y se van a continuar con las leyes de eficiencia, la ley de eficiencia procesal, la ley de eficiencia digital y la ley de eficiencia organizativa. Creo que son grandes proyectos, están ya muy avanzados, ya hemos tenido el último, un informe del Consejo General del Poder Judicial que hizo la semana pasada, pero son proyectos que desde luego dan un cambio de paradigma, modernizan, superan el sistema ya agotado de organización judicial, dan recursos a los jueces y a las juezas para hacer una justicia mucho más eficiente y, sobre todo, centrada en lo que los ciudadanos buscan. Muchas veces las personas que estamos en la política parece que vivimos en un mundo paralelo y que nos estamos perdiendo en debates que no tienen relación directa con los ciudadanos. Pero este proyecto de Justicia 2030, este proyecto que vertebra y que cohesiona socialmente España, que es una de las finalidades que tiene que tener un país, más aún cuando es un país, ya digo, territorialmente compuesto. Esta Justicia 2030 va a ayudar a vertebrar y a cohesionar socialmente España. La justicia es un ejemplo de cohesión social, da igual donde estemos, da igual donde paguemos nuestros impuestos, da igual donde residamos. Siempre va a haber un recurso de justicia que nos atienda en España. Sin embargo, con otros servicios públicos hay que hacer convenios entre las distintas comunidades, incluso entre países, pero aquí no. Aquí cualquier persona es el mayor ejemplo de servicio público universal. Cualquier persona puede acceder a un recurso de justicia, puede ir a un juzgado a denunciar, a reclamar un derecho, a pedir información. Y creo que eso es donde tenemos que aterrizar toda la política que se vaya a implementar en el Ministerio. Esa justicia que está para los ciudadanos, esa justicia que está para los profesionales, los hombres y las mujeres profesionales que estáis ahí dando lo mejor que tenéis, más en unas condiciones tan complicadas. Pero la buena noticia es que ahora es una oportunidad extraordinaria que no podemos desaprovechar. Vienen los fondos europeos, 410 millones de euros van a ir a las comunidades autónomas. Ya digo que 27 se han transferido ya en este momento.
hay una relación muy fluida con las comunidades autónomas porque entienden que esto es algo que hay que abordar de una vez por todas, la organización, la modernización, el mejor servicio a la ciudadanía. Y en eso está centrada esta ministra, que está a vuestra disposición y que lo dije en la toma de posesión, estoy aquí para vosotros y para vosotras. Así que muchas gracias por haberme invitado a este foro tan excepcional. Deseo mucho éxito en estas jornadas y las doy por inauguradas. Muchísimas gracias.